Continuamos con el estudio de Padapatma, cantos primero y segundos del Srimad Bhagavatam, y hoy daremos la primera parte del capítulo 17, titulado Castigo y recompensa de Kali. En el capítulo anterior leímos acerca de una conversación que tuvo lugar entre Dharma, la personalidad de la religión en la forma de un toro, y Madre Bhumi, la Madre Tierra, en la forma de una vaca, que estaba muy afligida debido a la separación que sentía, porque Krishna acababa de partir de este mundo. Y en el capítulo que hoy leemos, la primera parte, vemos cómo el Maharaj Parikshit se enfrentó a la personalidad de Kali con mucha valentía y expresó su voluntad de castigarle al ver que había maltratado tanto a la personalidad de la religión como a la Madre Tierra. El capítulo consta de 45 versos, divididos como tenéis en la pantalla. Desde el verso 1 hasta el número 16 se explica cómo Parikshit Maharaj confrontó a la personalidad de Kali y le ofreció protección a la personalidad de la religión en la forma de un toro cuyas 4 patas habían sido agredidas, 3 de ellas estaban rotas completamente y una estaba tambaleándose, y Kali estaba intentando destruir la última pata que le quedaba al toro. Justo como hoy en día estaba sintiendo que no se permite que haya religión y se está, ¿no? La religión y la Madre Tierra está siendo destrozada también. Sí. También le preguntó a Dharma acerca del perpetrador de sus mutilaciones. Es decir, le pregunta, ¿quién te ha hecho esto? Y en los versos que van desde el 17 hasta el 23, que es donde leeremos hoy, y luego sigue un poquito más hasta el 28, Dharma responde de una forma muy fuera de lo común. Normalmente si a alguien le agreden y uno le pregunta, ¿quién te ha hecho esto? Y el que lo ha hecho está ahí cerca, dices, ese. Lo habéis visto con los niños, ¿no? Los niños hacen eso, ¿no? Cuando el niño viene llorando, ¿quién te ha hecho? ¿Quién te ha hecho? Ese, ha sido ese. Los niños grandes hacemos lo mismo. Cuando alguien nos hace algo y nos preguntan quién nos lo ha hecho, señalamos a la causa directa o la causa directa aparente. Sin embargo, Dharma responde de una forma muy diferente. Aunque Kali estaba ahí, era evidente que había sido él, estaba ahí con las manos manchadas de sangre, pero no le señaló, sino que dijo, es muy difícil determinar quién es la causa de nuestros sufrimientos. Hay diferentes filósofos que lo explican de formas distintas. Así que no hay que precipitarse tan rápido y señalar a un culpable o al culpable aparente o el culpable a primera vista. Igual hay más causas que están por detrás. Cuando Parikshit Maharaj escucha aquello, dice que realmente tú no puedes ser otro que la personalidad del Dharma directamente. Si no, no hablarías de esta manera. Porque una persona normal de este mundo no reacciona así,
sino que enseguida busca un culpable. Y ahí se lleva a cabo una explicación filosófica muy profunda, que si nos da tiempo la comentaremos hoy. Si no, como son bastantes versos, lo comentaremos en la siguiente clase. Y en la parte final del capítulo, desde el verso 29 al 45, Kali, cuando ve que Parikshit está determinado a matarlo, se arrodilla ante él. Recordemos que Kali estaba presente disfrazado de rey. Normalmente el rey es un protector, pero lo que hacía, y Srila Prabhupada, ahora leeremos sobre ello, Srila Prabhupada explica que los gobernantes de hoy son más o menos como Kali. Son representantes de la personalidad de Kali, porque no protegen a los seres inocentes, sino que permiten y de hecho dan permisos para que se les torture y se les mate, por ejemplo en los mataderos. Los toros, las vacas y muchos otros animales son matados por millones cruelmente, de una forma sistemática. Y la supuesta protección que dan es el tratar de sofisticar los métodos de matanza, pero eso no quita lo que están haciendo. Te mato con anestesia o te mato sin anestesia, te estoy matando, ¿no? Es un crimen. Y eso es lo que sucede hoy en día en todo el mundo. Vamos a leer los primeros 16 versos. Estamos buscando el capítulo en la pantalla. Los que estáis online podéis tomar el Bhagavatam. Estamos en el capítulo 17, verso 1. Cantamos el primero y luego nos vamos a los versos. Sutta uvacha tatra gomitunam raja hanjamana manatavat dandahastam chavrishalam dadrishen ripalanchanam. La traducción y el significado de Srila Prabhupada. Sutta Goswami dijo: después de llegar a ese lugar, Maharaj Parikshit observó que un Shudra de la casta inferior, vestido de rey, estaba golpeando con una maza a una vaca y un toro, como si estos no tuvieran propietario. Significado. Y ahora fijaos en esto, es muy importante lo que explica aquí Srila Prabhupada. Nos habla del síntoma principal de la era de Kali. El principal signo de la era de Kali es que Shudras de la casta inferior, es decir, hombres sin cultura brahmínica y sin iniciación espiritual. Sin cultura brahmínica significa que no conocen a Dios, ni tampoco tienen valores
valores sublimes que estén relacionados con la conciencia espiritual. Dichos hombres se vestirán como administradores o reyes. Y la principal ocupación de esos gobernantes no kshatriyas, el término kshatriya recordemos que significa el que protege, el que cuida. Esos gobernantes no kshatriyas tendrán la ocupación de matar a los inocentes animales, especialmente a las vacas y los toros, que no van a tener la protección de sus amos, los vaishyas genuinos, la comunidad mercantil. En el Bhagavad Gita 18.4 se dice que los vaishyas tienen la función de encargarse de la agricultura, la protección de las vacas y el comercio. Aquí hay una errata, no es el 18.4, es 18.40 o 40 y pico. Debe faltar un del Bhagavad Gita. En la era de Kali, los vaishyas degradados, los comerciantes, están dedicados a suministrarles vacas a los mataderos. Los kshatriyas tienen la función de proteger a los ciudadanos del Estado, mientras que los vaishyas tienen la función de proteger a las vacas y los toros y utilizarlos para producir granos y leche. La vaca está hecha para dar leche y el toro está hecho para producir granos. Pero en la era de Kali, la clase de hombres shudras ocupan los puestos de administradores y las vacas y los toros, o las madres y los padres, carentes de la protección de los vaishyas, están expuestos a los mataderos organizados por los administradores shudras. Vamos a leer las traducciones hasta el verso 16 y luego comentamos algunos de los puntos principales. El toro, que era tan blanco como una flor de loto blanca, estaba aterrorizado por el shudra, que lo estaba golpeando, y estaba tan asustado que se encontraba sosteniéndose sobre una pata, temblando y orinando. Aunque la vaca es beneficiosa, porque uno puede extraer de ella principios religiosos, ahora se la había empobrecido y dejado sin terneros. Sus patas estaban siendo golpeadas por un shudra, tenía lágrimas en los ojos y estaba acongojada y débil. Ella anhelaba tener un poco de pasto del campo. Maharaj Parikshit, bien equipado con arco y flechas y sentado en una cuadriga labrada con oro, le habló al shudra con una voz profunda que sonaba como un trueno. «Oh, ¿quién eres tú? Pareces ser fuerte y aún así te atreves a matar dentro de mi jurisdicción a aquellos que son indefensos. Con tu atuendo te haces pasar por un hombre divino, un rey, pero con tus actos te estás oponiendo a los principios de los kshatriyas nacidos por segunda vez». El término sánscrito que se emplea
para referirse al rey es Naradeva. Naradeva quiere decir hombre Dios. Pero no porque el rey se crea Dios, sino porque el rey debe actuar como un representante de Dios, protegiendo a todos los que están en su reino, todos los que están bajo su jurisdicción. Por eso habla de un hombre divino. Naradeva quiere decir hombre divino. Esa es una buena traducción. Literalmente sería como hombre Dios, pero mejor traducido todavía, hombre divino. Tú, malhechor, te atreves a golpear a una inocente vaca porque el señor Krishna y Arjuna, el portador del arco, Gandiva, están fuera de vista. Como estás golpeando al inocente en un lugar solitario, eso te vuelve un criminal y en consecuencia mereces ser matado. A los kshatriyas no les temblaba la mano para castigar a los agresores, a los criminales. Luego él, Maharaj Parikshit, le preguntó al toro: «Oh, ¿quién eres tú? ¿Eres un toro tan blanco como el loto blanco o eres un semidios? Has perdido 3 de tus patas y te mueves solo con una. ¿Eres algún semidios que nos está provocando aflicción en la forma de un toro?» Ahora, por primera vez, en un reino bien protegido por los brazos de los reyes de la dinastía Kuru, te veo sufriendo y con lágrimas en los ojos. Hasta ahora en la tierra jamás alguien había derramado lágrimas por negligencia del rey. Oh hijo de Surabhi, ya no tienes que lamentarte más. No hay por qué temerle a este bajo Shudra. Y oh madre vaca, mientras yo viva como el gobernante y subyugador de todos los hombres envidiosos, no hay razón para que llores. Todo será bueno para ti. Oh tú, que eres casta, el buen nombre del rey, la duración de su vida y su buen nacimiento futuro desaparecen cuando en su reino los malvados aterrorizan a toda clase de seres vivientes. El rey tiene sin duda el deber fundamental de mitigar primero los sufrimientos de aquellos que sufren. Por lo tanto, debo matar a este hombre tan despreciable, ya que es violento con otros seres vivientes. La violencia en la tradición védica nunca se toleraba. El gobierno no la toleraba, era muy fuerte en cortarla. Él, Maharaj Parikshit, repetidamente le habló y le preguntó al toro lo siguiente: «Oh hijo de Surabhi, ¿quién te ha cortado las 3 patas?» En el estado de los reyes que obedecen las leyes de la suprema personalidad de Dios, Krishna, no hay nadie tan infeliz como tú. Oh toro, tú eres inofensivo y totalmente honrado. En consecuencia, te deseo todo lo bueno. Por favor, háblame del que ha perpetrado estas mutilaciones, las cuales amenazan la reputación de los hijos de Prita. Quien quiera que haga sufrir a seres vivientes inofensivos,
tendrá que temerme en cualquier parte del mundo en que se encuentre, por el hecho de someter a los deshonestos malhechores. Uno automáticamente beneficia a los seres inofensivos. Un ser viviente arribista que se dé a la tarea de delinquir, torturando a aquellos que son inofensivos, será directamente eliminado por mí, aunque se trate de un ciudadano del cielo, con armadura y decoraciones. Era muy valiente y estaba dispuesto a enfrentarse incluso a un extraterrestre poderoso. El supremo deber que tiene el rey gobernante es el de brindarles plena protección a las personas que obedecen las leyes y castigar a aquellas que en épocas ordinarias, cuando no hay ninguna emergencia, se apartan de las ordenanzas de las Escrituras. Srila Prabhupada en estos versos elabora sobre los temas que se mencionan aquí, subrayando diferentes síntomas de la era de Kali. Se ha mencionado la matanza de los toros y las vacas de una forma sistemática y otros animales también. La existencia o la predominancia de gobernantes ignorantes que no llegan ni siquiera al nivel Shudra, no tienen ninguna cultura divina, cultura con valores espirituales auténticos, y que por lo tanto permiten, por ejemplo, el aborto. No solamente lo permiten, sino que tratan de justificarlo de muchas maneras, es decir, permiten que se maten a los niños en el vientre y también que se maten a los niños o a las crías de los toros y las vacas, simplemente para la satisfacción del paladar de la gente. Y muchísimas otras actividades degradadas que existen en el mundo. Srila Prabhupada subraya que la matanza de vacas, eso lo menciona en el verso 3, en el significado. Voy a leer esa parte. Dice que la matanza de vacas es responsable de todos los problemas. O sea que el hecho de que se estén matando vacas es por eso que hay tantas catástrofes. Así lo explica Srila Prabhupada, sí. Jai Shri Shri Gaura Nitai ki Jai, Shri Shri Radha Govinda Chandra ki Jai. Dice, el ternero de la vaca no solo es algo hermoso a la vista, sino que también le produce satisfacción a la vaca, en virtud de lo cual ella da tanta leche como le es posible. Pero en Kali Yuga, a los terneros se los separa de las vacas lo más pronto posible, con fines que no se han de mencionar en estas páginas del Srimad Bhagavatam. La vaca está de pie con lágrimas en los ojos. El lechero Shudra le extrae la leche de manera artificial
y cuando no hay leche, se envía a la vaca a que sea matada. Estos actos muy pecaminosos son los responsables de todos los problemas de la sociedad actual. Y como decía el escritor ruso Leo Tolstoy, que mientras haya mataderos, habrá guerras, porque hay una conexión kármica directa de la matanza sistemática de seres inocentes, de pobres animales, y las guerras que ocurren en diferentes partes del mundo. Y en los significados de esta sección, Srila Prabhupada también compara a Maharaj Parikshit con los gobernantes de la era de Kali. Y ahí hay un contraste. Por un lado vemos que Maharaj Parikshit está dispuesto a proteger al toro y a la vaca, y por otro lado los gobernantes representantes de Kali lo que hacen es aprobar leyes que favorecen la explotación y el maltrato. Y luego hipócritamente crean ministerios de igualdad y de supuesta igualdad, pero lo que se está haciendo es, dentro del mismo gobierno, se está aprobando la explotación y el maltrato de seres inocentes. Eso es la era de Kali, hay mucha hipocresía en cómo se llevan a cabo las cosas. Por ejemplo, se abole la pena de muerte, pero se está matando sistemáticamente a millones de seres inocentes de una forma cruel, solamente para la satisfacción del paladar de gente ignorante que no tiene educación y que está gobernada por personas que tampoco tienen educación en principios básicos de coexistencia con la naturaleza, con el medio en el que vivimos. Desde luego que esto puede ser un tema de debate en el contexto contemporáneo, pero según la versión del Srimad Bhagavatam, así son las cosas, y la experiencia práctica también nos muestra esto. Lo que hay en esta sociedad moderna es mucho maquillaje al hacer las cosas, como que todo está bien, todo funciona bien, pero realmente si quitas el maquillaje hay mucha podredumbre detrás de ese maquillaje que nos muestran en los medios de información, en la forma en que se presenta la sociedad. Como diríamos, mucho ruido y pocas nueces. Ese es el sistema de funcionamiento actual. El gobierno tiene el deber de proteger a los seres humanos y también a los animales. Y solamente, como explica en el último verso que hemos leído, en el verso 16, en situaciones de emergencia sí se permite la matanza, o sea, se permite matar un animal no en mataderos, pero para poder sobrevivir, en un caso extremo de emergencia, pero no en una situación normal donde no hay razón para ello. Y el resultado de no seguir el Dharma es el sufrimiento, la desdicha de todos
de todas las personas, toda la sociedad humana. Y en esta sección Srila Prabhupada contrasta la existencia de reyes virtuosos como había en los tiempos védicos, en los tiempos de Krishna y tiempos anteriores, y los impostores que gobiernan explotando a los ciudadanos. Es como, por ejemplo, se está subiendo el precio de la electricidad de una forma brutal, al tiempo que se suben los sueldos de los políticos, de los gobernantes. Y los sueldos de la gente no los suben. ¿Eso qué es? O sea, eso es simplemente pues sinvergüencería. Gobierne quien gobierne. De derechas, de izquierdas, de arriba o de abajo. Es simplemente bueno, al pan pan y al vino vino. Las cosas son como son. Entonces por eso aquí habla, Srila Prabhupada no tiene pelos en la lengua y habla de impostores. El que gobierna tiene que proteger, no tiene que vivir del cuento. Sino que ¿qué tipo de gobernante es? Es un impostor, un canalla. Es merece que lo saquen a patadas. En algunos lugares a veces la gente se hartaba y los tiraba a la basura. No sé si lo habéis visto bien. Sí, hacían esto, los metían en cubos de basura. ¿Pero por qué? Pues porque era como una protesta, como diciendo que no estáis haciendo bien las cosas y estáis cobrando tanto. ¿Qué estáis haciendo ahí? Pero claro, el problema es que la propia gente ignorante les vota, como les dan pan y circo, entonces les votan. Y el resultado es se perpetúa esa cultura de impostores. Eso es la era de Kali. La era de Kali. Vamos a ver cómo responde en los versos siguientes. Cómo responde la personalidad de la religión en la forma de un toro, las tres patas que le ha roto Kali, que ha agredido al toro, representan los pilares del Dharma, los pilares de la religión que han sido destruidos. Se habla de 4 pilares del Dharma y hay uno que se está tambaleando, es el último que queda y que Kali está tratando de destruir. Los 3 que han sido destruidos son, a ver si entre todos los recordamos: la austeridad, misericordia, la compasión. y el primero, ¿cuál es el que es honrado? ¿Cómo se llama eso? Veracidad. La veracidad. La veracidad es el que están tratando de destruir. Pero el que está tan... Ahora hay muchas protestas porque mucha de la información que nos llega es mentira, incluso en medios oficiales. Vaya, no hace falta, no voy a entrar a valorar lo que está pasando ahora, porque ahora te cuentan como que todo está bien, pero simplemente si nos vamos cuando una de las potencias predominantes del mundo invadió, por ejemplo, Irak, hablaron de que tenían armas de destrucción masiva en los medios oficiales. Y luego dijeron que era mentira. Y además, descaradamente, te lo cuentan y se quedan tan panchos. O sea, es que además es que el tema tiene guasa. O sea, te dicen, te he engañado como un idiota. Y se quedan tan como que no hayan hecho nada malo. Y han destrozado un país completamente
y luego lo hacen en otro lugar y luego en otro, y ya no sabes lo que es verdad y lo que es mentira. Y la pobre gente pues tiene que andar ahí ya con miedo por no poder vivir tranquilo. Y aquí estamos en los países donde la cosa va bien. ¿Es verdad? Sí, O sea, dentro de los vete culturales a los países que están siendo, debido a la mala administración del gobierno, llámenle lo que sea, en los gobiernos predominantes, Naciones Unidas, si le quieres llamar el nuevo orden mundial, lo que se quiera llamar, los gobiernos particulares nacionalistas, debido a la mala gestión, la gente está sufriendo y hay mucha gente que se está muriendo de hambre. Y esos impostores, viviendo del cuento y realizando todo tipo de barbaridades a costa de la cuota que otras pobres personas necesitan para poder subsistir. Esa es la situación de la era de Kali. Es una situación muy desafortunada. Entonces cuando, bueno, eso porque venía por la veracidad, la austeridad, la limpieza. La limpieza era la que no habíamos dicho, la pureza, y había roto 3. Había roto la compasión o misericordia, la pureza y la austeridad. Y Kali está tratando de romper la última, que es la veracidad. Y ahí estamos, luchando por que predomine la verdad sobre la mentira. Para que la verdad predomine sobre la mentira, hay que ir al Sanatana Dharma, a la verdad eterna. Entender nuestra naturaleza espiritual y entender que estamos en este mundo de paso y que tenemos una misión de despertar, primero despertar nosotros y segundo despertar a los que dependen de nosotros. Esa es la misión de la vida humana. Cuando le pregunta a Dharma, en la forma del toro, ¿quién te ha hecho esto?, responde de esta manera. Lo tenéis en la pantalla. La personalidad de la religión dijo, es el verso 17 del capítulo 17. Estas palabras que acabas de pronunciar son dignas de una persona de la dinastía Pándava, cautivado por las cualidades devocionales de los Pándavas. Hasta el Señor Krishna, la personalidad de Dios, desempeñó tareas como mensajero. Oh tú, el más grande entre los seres humanos, es muy difícil determinar quién es el malhechor específico que ha provocado nuestros sufrimientos, ya que estamos confundidos con todas las diferentes opiniones de los filósofos teóricos. Algunos de los filósofos que niegan toda clase de dualidades declaran que el propio yo es el responsable de la felicidad y la aflicción de uno. Otros dicen que unos poderes sobrehumanos son los responsables, mientras que otros más dicen que la actividad es la responsable. Y los muy materialistas sostienen que la naturaleza es la causa última. También hay algunos pensadores que creen que nadie puede determinar la causa de la aflicción por medio de la argumentación, ni conocerla mediante la imaginación,
ni expresarla con palabras. Oh sabio entre los reyes, juzga por ti mismo, reflexionando sobre todo esto con tu propia inteligencia. Sutta Goswami dijo: oh el mejor entre los brahmanas, al oír hablar así a la personalidad de la religión, el emperador Parikshit se sintió plenamente complacido y sin error ni lamento dio su respuesta. El rey dijo: oh tú, que tienes la forma de un toro, tú conoces la verdad de la religión y estás hablando de conformidad con el principio que dice que el destino dispuesto para el que perpetra actos irreligiosos es el mismo que se dispone para aquel que identifica al autor. Tú no eres otro que la personalidad de la religión. Esto es un tema muy sutil que ahora tocaremos un poquito. En realidad es un tema para otra clase entera, pero bueno, como vamos por secciones y tocamos todo. Así pues se concluye que las energías del Señor son inconcebibles. Nadie puede medirlas ni mediante la especulación mental, ni mediante la manipulación de palabras. Así que en esta segunda sección de hoy se menciona que diferentes filósofos, incluso védicos, tienen opiniones distintas sobre la causa de nuestro sufrimiento. Por ejemplo, Srila Prabhupada explica en uno de los significados cómo los seguidores de la filosofía Karma Mimamsa dicen que es el karma lo que causa nuestro sufrimiento. Y el karma dice que incluso si hay algún dios o dioses, están sujetos a las leyes del karma. Y por lo tanto, karma es el principio que rige el universo. Eso lo dicen algunos filósofos. Otros dicen que es la naturaleza material. Los elementos materiales se mezclan y producen unas reacciones. Por ejemplo, los materialistas que dicen que la vida proviene de la materia. Si la conciencia viene de la materia, y luego cuando se manifiesta la conciencia y un ser vivo mata a otro, como eso viene de la combinación de los químicos que se ha generado conciencia y hay una agresión, todo es un producto de la combinación de elementos materiales. Esa sería otra explicación filosófica de que todo viene de la materia. Si todo viene de la materia, ¿qué más da matar o no matar? Y de hecho eso justifica, por eso los gobernantes impostores que antes hablábamos en términos generales de este principio, justifican cualquier cosa en base a que no creen en principios superiores de vida, principios espirituales. Por lo tanto, el matar a otro ser vivo no es algo tan importante debido a la propia ignorancia. Y así hay diferentes filósofos. Srila Prabhupada habla de los 6 sistemas filosóficos que se explican en los Vedas, y en Occidente hay muchos otros filósofos no védicos que explican la vida de formas distintas, y por lo tanto Dharma dice, a mí no me preguntes porque hay muchos filósofos que lo explican de formas distintas. Tú mismo evalúa la situación y decide quién es la causa de nuestro sufrimiento.
Y cuando Parikshit, que era un rey sabio, Raja Rishi, escucha aquello, dice que la persona que identifica al perpetrador, ella misma generalmente se convierte en perpetradora también. Y eso sucede, algo muy práctico que ocurre, es que eso se puede evaluar estudiando el comportamiento humano. Por ejemplo, una persona que ha sido maltratada en su hogar tiene la tendencia a maltratar a otros. No es que lo va a hacer siempre, pero psicológicamente esa tendencia se produce. Cuando hay, por ejemplo, abusos de cualquier tipo, llámese abuso psicológico, abuso sexual, abuso físico, por ejemplo, en el hogar, generalmente es porque uno recibió abuso y tiene la tendencia a llevarlo a cabo. Se puede romper ese ciclo, pero cuesta. Y generalmente se ha observado que los abusadores suelen ser víctimas anteriormente y luego llevan a cabo el abuso. Y eso demuestra esta afirmación que parece tan sutil que no se entiende, que hace aquí Maharaj Parikshit, que el que identifica al culpable, porque se está convirtiendo en juez, sin que se le haya dado la potestad para hacerlo, también se implica en ese karma, en ese enredo kármico. Esa es la idea. Es un tema muy, muy profundo. ¿Preguntas o comentarios? Sí. A ver, 1 y 2. Porque también existen casos en personas que han sido maltratadas, que sintiendo lo horrible que es esa actitud, pues se comportan de una forma totalmente distinta, no desean causar ese daño que esas personas han recibido. Sí, ese tipo de personas, Muy sensibles. en el mundo de la sanación, la orientación personal, el counseling y todo esto, en inglés se llaman wounded healers. Son sanadores heridos. O sea, gente que fue herida, que fue maltratada y que deciden dedicarse a ayudar a otros porque no quieren que otros pasen por lo que ellos pasaron. Pero para poder hacer eso tienen que hacer un trabajo personal, sobre todo si han recibido una vida golpes muy duros, tienen que trabajar el perdón y el saber situarse de una manera tanto a nivel espiritual como a nivel humano, que les permita llevar a cabo esa labor de sanación de una forma auténtica. Tienen que trabajar en sí mismos. En este pasatiempo vemos dos características. El Kshatriya, primero, no tolera de que se implica sufrimiento o ansiedad a una persona inocente, o en este caso al toro. Y la otra es de que siempre brinda protección. Usted habló de que hace 5.000 años se contaban con kshatriyas totalmente cualificados, pero en la asamblea donde Draupadi estaba siendo injustamente maltratada y desvestida delante de estos kshatriyas, en especial lo que no entiendo es qué pasó con Bhishmadev, que ha sido entrenado en planos celestiales por 16 años, no hizo nada, o sea, se quedó inmóvil viendo y no actuó como aquí está actuando Maharaj Parikshit, ¿no? Primero, no tolerando esa acción, y segundo, dando protección a la víctima. Sí, y bueno, por eso tuvo que Bhishma y Drona, que permitieron eso, que eran autoridades,
Por eso tuvieron que morir en Kurukshetra. ¿Por qué ocurrió eso? Por mala asociación, Asat Sangha. Se dejaron influir por la mala compañía de Duryodhana y vendieron su principio kshatriya. Se puede decir, ¿cómo puede pasar? Pues si era al final de la era de Dwapara, Kali Yuga estaba a punto de entrar ya, y ya estaba ya... A veces ocurre que el frío llega antes del invierno. Entonces, pues... pues algo así pasó, ¿no? Que ocurren esas cosas en este mundo. Y tuvieron que pagar por ello. Aunque eran grandes almas, tanto Bhishma como Drona, por fallar ahí tuvieron que pagar. Y de hecho, cuando incluso Arjuna dijo, yo no quiero luchar contra mi abuelo y contra mi maestro, dijo, no, ahora te toca luchar, porque ellos han perdido toda respetabilidad. Se han implicado en algo que no tenían que haberse implicado. Claro, las leyes del Dharma, el Bhagavad Gita, presenta un dilema muy grande. ¿Qué es el Dharma? No es tan sencillo. Y el propio Dharma, la personalidad del Dharma, el Yamaraj, la personalidad de la religión, que en esta sección del Bhagavatam se manifiesta como un toro maltratado, porque el Dharma está siendo maltratado, dice que mejor no juzgar a los demás. Solamente cuando tenemos una responsabilidad, tenemos que ejercerla con la mayor rectitud posible. Y no es tan fácil, porque vemos como grandes personalidades como Arjuna, Maharaj Yudhishthira, se encontraron en dilemas de cómo actuar. Y Parikshit sí lo tuvo muy claro. Estaba apoderado, a pesar de que Kali acababa de entrar, apoderado para responder contra los síntomas de Kali. ¿Vale? Bien, es la hora. Si tenéis más cuestiones sobre este tema, en la siguiente clase, que será... La próxima semana estamos de viaje, con lo cual no haremos clase del curso de Padapatma. Será dentro de 2 jueves, Krishna mediante, y será la segunda mitad del capítulo 17, por si queréis leerla. Y si termináis, queréis ir entrando en el capítulo 18, podéis hacer lectura por si damos clase por la tarde en 2 semanas el jueves. Muchas gracias, Hare Krishna, toda gloria a Srila Prabhupada.